Muy buenos días, compañeras y compañeros. Pues aquí estamos un día más en una de nuestras formaciones y creo que hoy venimos con un destino muy especial. Hoy vamos a hablar acerca de Uzbekistán, pero no vamos a explicar, bueno, por supuesto, sí, hablaremos del producto, hablaremos de nuestra programación, hablaremos del país en general, un poco lo vamos a presentar como destino, pero sobre todo yo creo que es importante que nos quedemos con la primera parte del enunciado de la formación de hoy, experiencias, porque hoy ya vamos a hablar acerca de la experiencia de estas dos primeras rotaciones que ya han operado en el destino de la mano de Kanak y de World to Fly. Es una gran apuesta para World to Meet este año. Hoy, ayer ha salido ya, anoche ha salido la tercera rotación al país. La gente está volviendo con unos niveles de satisfacción altísimos y esto era precisamente lo que queríamos compartir hoy con todos vosotras y vosotros. Para ello tengo conmigo a Carlos Florido y a Hugo Romero, que están juntos en nuestras oficinas centrales de Madrid. Buenos días, chicos, ¿qué tal estamos? Hola, buenos días. Que os hemos unido, que es un placer hablar un poco de este destino ya como una realidad, que es la diferencia con las últimas veces que hemos hablado. Muchísimas gracias, Carlos. Un poco por presentarles, Carlos Florido es el fundador, el creador, el director de Canac, un poquito el inspirador de esta marca que nació el año pasado. Y tenemos al responsable de operaciones y programación, un título muy extenso porque también engloba muchísimas funciones, pues así como la coordinación de los guías, del transporte, etcétera. Pues este chico multiusos que tenemos también en pantalla es Hugo Romero. Muy buenos días, Hugo. Buenos días, Jonan, y buenos días a todo el mundo que está ya entrando en el seminario. Pues Carlos, por un lado, fue el que in situ y en primera persona contrató todos los productos, desde el primer hotel hasta el último restaurante, pasando por el equipo de guías, que luego hablaremos de él, que tenemos en destino. Y Hugo ha tenido la oportunidad de viajar en nuestra primera rotación y pues volvió justo el jueves pasado, así que tiene pues todo lo que es la experiencia muy reciente en su haber. Y también tenemos a Paola de Paulo. Paola es alma mater en el booking de Canac y también ha disfrutado del destino recientemente y nos va a venir a contar desde esa parte más poética y artística lo que ha supuesto para ella este primer encontronazo con el destino Uzbekistán. Muy buenos días, Paola. Hola, buenos días, Jonan. Buenos días a todos. Bienvenidos. Bueno, pues sin más, yo creo que el movimiento se demuestra andando y vamos a ir a ello. Si veis en la barra de tareas que tenéis en la parte inferior de la pantalla, el quinto botón es preguntas y respuestas. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud que tengáis o que se os vaya creando a lo largo de la exposición de Carlos, Hugo y Paola, no dudéis en dejarla ahí y al final de esta presentación daremos respuesta a todas estas preguntas. Vamos adelante, Carlos, Hugo, volvemos en un ratito, os dejamos ahí con la presentación. Y muchísimas gracias, Jonan, por la presentación. Un placer para mí estar con todos, pero quizás un placer un poco más fuerte que otras veces, que quizá hemos participado en algún otro webinar, porque ahora ya lo tenemos con la realidad. Hoy, como decía Hugo, ha salido el tercer charter. Esta mañana tempranito hemos estado pendientes de la llegada, han llegado perfectamente, se ha hecho la organización perfectamente. Cada día estamos más seguros y más contentos de cómo está resultando la operativa. Hoy han viajado cerca de 200 personas, están entrando en Uzbekistán y todavía nos queda una semana más en esta primavera antes de ceder el verano, donde sabéis que en pleno verano este destino todavía no lo sacamos por el exceso de temperatura y en septiembre volveremos otra vez. Es decir, que para todos los que participáis en el webinar, para vuestras agencias, el verano, el otoño está a la vuelta de la esquina ya y si todavía tenemos bastantes huecos para poder llevar a vuestros pasajeros a este destino, que ya lo sabía, sin duda, lo sabía desde que lo visité por primera vez hace unos cuantos años, pero ya desde el punto de vista ya para pensar en él como destino Canac, este año pasado lo visité muy profundamente con todas las
los detalles posibles. Estaba seguro de que iba a ser un éxito, pues ahora cada día más seguro, y todavía nos quedan plazas en otoño y ya estamos preparando la temporada que viene, con lo cual espero que os guste esta manera de presentaros el destino y vamos con ello, presentándoos un poco primero, si os parece, muy ligeramente un poquito de situación geográfica e histórica de dónde nos encontramos, y antes de meternos ya directamente en el destino. Y como veis ahí en el mapa, nos encontramos en Asia Central, es el lugar donde se encuentra este país, que es un país de una, digamos, tamaño y habitantes muy parecido a España, es un poquito más pequeño que España y un poco menos de habitantes que España, pero más o menos la misma superficie, está en el centro de Asia Central, y un país que hasta hace prácticamente unos 100 años, unos 60, 70 años, hace unos 30 años ha pertenecido a la Unión Soviética, es decir, es un país que tiene un corte y una ligazón histórica con la Unión Soviética, de hecho su idioma oficial es el ruso, y que está cambiando desde su independencia en 1991. Pero sabéis todos que se le conoce un poco como el país principal de la Ruta de la Seda, lo veis ahí en el mapa, en la parte central del mapa tenemos dos ciudades, Samarcanda y Taskent, que son dos ciudades que ya existían en el siglo II antes de Jesucristo, cuando esta ruta era la ruta comercial más importante del mundo. Una ruta que nacía en Xi'an, ahí en la parte de la derecha en el mapa, en China, y que iba a desembocar en diferentes lugares del mundo, fundamentalmente en el Mediterráneo, como veis, llegando a Damasco y dividiéndose en dos partes, una hacia Estambul, la antigua Constantinopla, de donde salían todas las rutas marítimas por el Mediterráneo norte, y otra hacia el Cairo, en realidad hacia Alejandría, desde donde salían las rutas por el Mediterráneo sur. Es decir, que la influencia de esta ruta de la seda a nivel comercial ya desde hace más de 2000 años es lo que hoy día vemos y palpamos y vivimos, como luego nos va a contar Hugo y Paola, y sentimos al pisar el suelo de Uzbekistán. Samarcanda ya existía en aquella época, Taskent ya existía en aquella época, Bukhara ya existía en aquella época, nace Jiva en esa época, y por lo tanto estamos hablando de algunas de las ciudades más antiguas del mundo, con más sabor del mundo, y gracias a la incorporación de la UNESCO en estos lugares, hoy día se ven como si fueran completamente nuevos, monumentos que tienen siglos de historia y que los vemos, como lo vais a ver ahora en algunas fotos, y como lo verán vosotros y vuestros pasajeros en cualquier viaje que hagan, en uno de los lugares más fascinantes para mí del mundo. Después de conocer tantos países, pues este es de los que enamora casi a primera vista. Nos situamos un poquitín lo que es ya el propio mapa de Uzbekistán, lo veis ahí en la parte central del mapa. Os hemos marcado, como veis, un poco 4 círculos donde para mí es muy importante el entender que con esta nueva manera de visitar Uzbekistán, con este charter especial, este vuelo especial que lanzamos desde hace ya 3 semanas, tenemos la suerte de poder empezar por una esquina, por un lado, y salir por otro. Y veis ahí con círculos de color rojo los dos extremos de lo que es el circuito. En la parte de la izquierda, Urgench, que es donde empieza una semana sí, una semana no, y la semana esta semana, por ejemplo, empezamos en Taskent, y nosotros vamos a explicaros el recorrido. Ahora Hugo conmigo y con Paola vamos a explicaros cómo hacemos el recorrido en esa dirección, en ese sentido. En el centro veis 2 círculos de color morado, que son las 2 ciudades posiblemente las más conocidas, ¿no?, a nivel monumental, a nivel histórico, a nivel cultural, como son Bukhara y como son Samarcanda, de las que hablaremos ahora, y en el otro extremo, a la derecha, lo que es la capital, una capital muy curiosa, muy interesante y muy distinta, como es Taskent. Pues unas semanas empezamos en Urgench y terminamos en Taskent, y otras semanas al revés. Urgench no es una ciudad importante, Urgench es simplemente un aeropuerto a 40 kilómetros de Jiva, que esta sí es la ciudad de las 1001 noches y una de las grandes joyas que tenemos en este lugar. Haciendo el recorrido de esta manera, es un recorrido lineal, y con un vuelo que ahora os hablaremos muy cómodo, como os comentaremos ahora, la manera en la que estamos conociendo Uzbekistán, la que nuestros pasajeros están conociendo Uzbekistán, sin duda es la mejor manera posible de hacerlo. Es decir, en una sola línea, son aproximadamente ese recorrido unos 1000 kilómetros, pero solamente con etapas en carretera entre esas 3 ciudades, desde Urgench a Bukhara, de Bukhara a Samarcanda, de Samarcanda a Taskent, y que es lo que nos permite conocer profundamente bien
el país y dormiremos 2 noches en cada una de estas ciudades. Por lo tanto, el viaje es de lo más completo posible, como vamos a demostraros ahora. Y a partir de ahora ya lo sabemos, ya estamos completamente seguros, ya son casi 400 personas las que han vuelto totalmente entusiasmadas con este tipo de viajes, sin incidencias, con un equipo de guías fabuloso, un equipo de guías preparadísimo, que están conociendo cada vez más la cultura y al cliente español, porque no es el cliente principal de este país, es un país que está creciendo a nivel turístico de manera espectacular, y sí os recomiendo a todos que si vais a ir o vuestros pasajeros, cuanto antes mejor, porque este país está llamado a ser uno de los grandes desarrollos turísticos de los próximos años. Hoy día está batiendo récords de turismo con cerca de 7 millones de turistas al año y se prevén en los próximos 5 o 6 años llegar prácticamente a los 15 millones de turistas. Por lo tanto, hoy no está saturado, hoy es un país que se puede visitar y se puede disfrutar sin ningún tipo de grandes aglomeraciones, un país tremendamente seguro, tremendamente afable, os lo van a contar ahora más ellos que lo han vivido en primera persona, y sin duda es uno de los destinos llamados a ser grandes cambiantes en los próximos años. Un taxi para ir de un hotel un poquito más alejado al centro, por ejemplo, hoy día puede costar un par de euros. Dentro de 5 o 6 años estará muy cerca de lo que nos cobran en cualquier país europeo, con total seguridad. Comer, beber, tomar y salir a tomar algo, hoy día se puede disfrutar de una manera que estoy seguro que en 3 o 4 años será muy diferente. Por lo tanto, es el momento. Tenemos plazas todavía para el mes de septiembre y el mes de octubre, donde reanudaremos estos charters nuevamente, así que os animamos a ir a por ello. Pasamos a empezar a hablar un poquito ahora de la operativa del vuelo. Veis que tenemos 4 salidas, ya prácticamente nos queda la cuarta el próximo miércoles 12 de junio, donde ya también están cerradas las ventas. Y es un vuelo que esto para mí es una de las grandes claves. La apuesta del grupo World to Meet, la apuesta de Canac por este destino nos llevó a atrevernos a hacerlo con el único tipo de avión que llega de manera directa. Es decir, hasta ahora no había ningún vuelo directo desde España hasta Uzbekistán. La manera de llegar a Uzbekistán, que seguramente todos lo habéis hecho con algunos clientes, era vía Estambul. Esto hacía que esa llegada no fuera tan cómoda, puesto que se hace una escala en Estambul, un aeropuerto enorme, de los más grandes del mundo, una escala más o menos larga, dependiendo de las conexiones, y donde esa escala te rompía un poco el sueño, ¿no? Por lo tanto, llegas a Uzbekistán aproximadamente 7, 8 de la mañana, pero sin haber dormido prácticamente por esa escala. En este caso, nuestro vuelo, saliendo aproximadamente a las 10, un poquito más de la noche, nos permite de un tirón, 7, 8 horas es lo que tardamos en llegar. Llegamos aproximadamente a las 8 de la mañana a Uzbekistán, pero después de haber hecho un vuelo cómodo, directo, sin paradas, con una cena al principio antes de dormir y luego un desayuno antes de llegar, pero que todo el mundo ha dormido entre 5 o 6 horas o 4, depende ya cada uno lo que pueda dormir en un avión, pero hace que lleguemos descansados y por lo tanto desde el minuto 1 estamos empezando a disfrutar de conocer Ojiva o Tashkent, que son las ciudades por las que se va a empezar. Esta para mí es una de las grandes diferencias. La otra gran diferencia es que tenemos, gracias a los acuerdos de World to Fly con Iberia, tenemos posibilidad de facturar directamente para vuelos que vienen desde fuera de Madrid, desde Bilbao, Sevilla, Barcelona, etcétera, una conexión donde mandamos la maleta directamente hasta Uzbekistán y por lo tanto son conexiones muy cómodas y por lo tanto lo que hacemos es ya disfrutar o ya empezar a disfrutar casi desde el minuto 1. Una vez allí, y ahora ya sí, descansados, pues a disfrutar de la línea. Aquí, si no me equivoco, ese vuelo que tú lo has hecho hace poco, Hugo, es un vuelo donde nos dan catering, ¿verdad? He dicho, exactamente, pero yo no sí, es así, efectivamente. Nosotros facturamos en la T4 de Madrid, se suele salir además desde la terminal satélite y al rato de despegar, efectivamente, tenemos una cena en primer lugar, ¿no? Y después, un ratito antes de llegar, un par de horas antes de llegar a Tashkent o Urgench, tenemos también el desayuno, con lo cual hay 2 y a la vuelta pasó exactamente lo mismo. Salimos por la mañana y tuvimos un desayuno y después también una comida un rato antes de volver a Madrid.
Añadimos que al llegar a Taskent, salvo que hubiera retrasos si llegáramos muy tarde y no tuviéramos tiempo, pero al llegar a Taskent lo primero que vamos a hacer, a Taskent o a Urgench, perdona, cualquiera de los dos por donde empecemos, lo primero que hacemos es ir al hotel donde vamos a estar alojados. No nos van a dar habitación, no tiene sentido ahí pagar una habitación más y encarecer un producto, sí nos van a dar un desayuno, ¿vale? Para un poco descansar un poco, dejaremos las maletas y nos iremos ya a conocer las ciudades. Por lo tanto, el nivel cultural, el nivel como le queremos dar siempre a los circuitos, el gran diferencial de un circuito, el nivel cultural empieza desde el minuto 1, es decir, empezamos a disfrutar después de ese desayuno, de descansar un poquito en el hotel. Nuestros guías ya nos van a empezar a enseñar la ciudad de Taskent o la ciudad de Urgench, dependiendo de dónde sea, y ya no vamos a parar. A partir de aquí vamos a visitar un país que estamos 100% seguros, ya lo estamos viendo, ¿no? Pero ya estábamos 100% seguros que va a sorprender. Esto lo que estáis viendo ahí es un mausoleo, es una de las grandes edificaciones que vamos a ver a lo largo del viaje. Ahora le vamos a pasar la palabra a Hugo, que lo vaya a desarrollar más zona por zona, pero fijaros que es muy fácil entender o ver qué es lo que vamos a ver en Uzbekistán fundamentalmente, porque está basado en 5 tipos de monumentos o 5 tipos de visitas, y las 5 empiezan por M, las 5 M's de Uzbekistán, como son las madrazas, esas antiguas escuelas, hoy día transformadas en algunas siguen siendo madrazas, otras han transformado en hoteles, en restaurantes, en museos, en bazares, se han convertido, pero sigue siendo uno de los grandes alicientes del país. Mausoleos, que son los lugares de enterramiento de gente de la nobleza, condes, reyes, duques, etcétera, o en este caso, pues en esta zona donde se encuentra Samarcanda, donde se encuentra el mausoleo del Tamerlán, que es uno de los personajes históricos más conocidos y del que más se va a hablar en el país. Minaretes, que son las torres, que ahora veréis alguna foto de algunos de los minaretes, las torres donde se llama al rezo, a la oración de la mezquita, la cuarta M, y la otra son los bazares, por supuesto también mercados, como país musulmán, 93% de musulmanes sunitas, es decir, un país totalmente o casi totalmente musulmán, pero lo vais a ver o lo van a contar ahora Hugo, con una tranquilidad en las calles, con un ambiente en las calles, se vive en las calles con una seguridad y con una pasión digna pues de disfrutarla con ellos, ¿no? Entonces, 5 M's, mercados, mezquitas, minaretes, mausoleos y madrazas, y empezamos por Giva para poder que ya empecéis junto con Hugo y con Paola pues a disfrutar. Estas son fotos, las que os hemos puesto ya, experiencias reales, fotos reales de nuestro primer viaje hace unas semanas, donde Hugo estuvo como gran protagonista y que Hugo pues nos va a hablar un poquito de ellas. Pues sí, en efecto, la verdad es que Giva es una ciudad maravillosa. Habéis visto en ese mapa, si os habéis fijado, que aunque Carlos decía que el tamaño de Uzbekistán es bastante parecido, quizá un poquito más pequeño, pero muy parecido al de España, la gran diferencia aquí es que es un país enormemente alargado y en ese sentido se encaja muy bien con esa idea de la ruta de la seda. Es un país que se ve que está en una ruta, en un camino, en una carretera, ¿no? Y esas 4 ciudades que nosotros visitamos, cada una de ellas tiene una personalidad distinta. En ese sentido, son 4 grandes ciudades que visitamos, pero para nada es un viaje monótono porque cada una de ellas tiene su propia personalidad, tiene una identidad muy marcada y en este caso, en el camino, en la dirección en la que estamos haciendo el viaje en esta presentación, nos estamos dirigiendo hacia el este y en consecuencia Giva en primer lugar, Bukhara después, Samarcanda después y Taskent son un paso cada vez más hacia Mongolia, hacia China, hacia el este. Si hacemos el viaje al revés, ocurre exactamente lo contrario, un viaje desde lo más oriental hacia el mundo más islámico y esa personalidad distinta de cada ciudad es una de las cosas que más se comenta. No se suele decir que Giva es la ciudad de las 1001 noches, se suele decir que Bukhara es la ciudad más espiritual, la ciudad sagrada, Samarcanda la ciudad imperial y Taskent la ciudad moderna. Y cada una de ellas de verdad complementa a la anterior, la enriquece, contrasta con ella y esa es una de las cosas que más interesa de este viaje. Giva, que es la primera en esta dirección en la que estamos haciendo hoy el recorrido, es una ciudad que se encuentra muy cerquita de Urgench, que es el lugar donde aterriza nuestro avión. Hemos citado a Urgench como lugar de llegada, pero Urgench no lo visitamos. Es una ciudad puramente moderna, sin demasiado interés, fundamentalmente
crecida en la época socialista y no tiene demasiado encanto. Nos vamos enseguida a Giva, que está a unos 40 minutos, media hora larga en autobús. Y Giva es una ciudad amurallada, ha conservado intacto todo el perímetro de la muralla, una ciudad crecida específicamente en la Ruta de la Seda, una ciudad, digamos, caravansaray, si se me permite decirlo así, una ciudad para que descansaran los viajeros y, en consecuencia, pues allí empezaron a crecer esas madrasas que decíamos antes, esas mezquitas y esos mausoleos, pero sobre todo esos mercados. A mí Giva me parece, de las que hemos visitado, la mejor ciudad para hacer compras, ¿no? Para llevarse algún recuerdo de lana. La lana es muy importante en el país, de madera tallada. Giva tiene una tradición formidable del tallado de la madera. Todas las puertas de todas y cada una de las edificaciones de la ciudad son absolutamente maravillosas. Es imposible no ir haciendo una foto casi de cada una de ellas, pero también objetos en madera tallados absolutamente maravillosos. Y hablábamos de los minaretes, ahí vemos ese minarete gordo o minarete corto que lo llaman en la ciudad, absolutamente cubierto por azulejos de color azul que le dan una personalidad también maravillosa a esta ciudad. Giva, como os digo, es una ciudad sobre todo comercial, muy viva. Esa foto que sale aquí la hice yo nada más llegar, es la primera foto que hice al bajarme casi del autobús en Giva, y nos da un poco esa idea de los puestecitos, algunos evidentemente, donde uno de los grandes placeres además es distinguir ese objeto de más valor entre las baratijas. A los que nos gustan los mercados, lo que te gusta es ir mirando cosas y entre algunas cosas quizá importadas desde China, pues encontrar ese otro artesano que de verdad trabaja la madera o que de verdad pinta o esas telas de mejor calidad, ¿no? Y hay cosas absolutamente maravillosas, ¿no? Giva, en ese sentido, es una ciudad también pues para sentarse en una terraza y ver atardecer en el perfil de la ciudad, que es absolutamente gloriosa, ¿no? Giva, como digo, es la más árabe de las ciudades. Eso se nota también muchísimo. Un elemento que me ha parecido a mí muy, muy llamativo a lo largo del viaje es ir viendo también en ese trayecto cómo cambia el componente étnico de la gente, ¿no? Giva es una ciudad que remite mucho, mucho a Irán. Estamos ya cerca de la frontera con Irán y la población es muy parecida a la población que podemos encontrar en Irán. Cuando estemos en Tashkent, en la otra punta, en cambio, el componente étnico es mucho más oriental. Vamos a encontrar casi una influencia más parecida a lo que encontramos en China o en Mongolia, y ese también es otro de los encantos. Con lo cual, Giva es nuestra primera parada. Hacemos una visita muy detallada de la ciudad, pero después nos dirigimos a Bukhara, como veis aquí, ¿no? Y Bukhara es una ciudad absolutamente monumental, absolutamente deslumbrante. Decía antes que si tenemos que encontrarle un adjetivo a cada una de ellas, Giva es la ciudad comercial y Bukhara es la ciudad sagrada. Es la ciudad en la que hubo una mayor concentración de madrasas en la región. Madrasas, ya lo sabéis, son esas escuelas islámicas donde se estudiaba, universidades de la Edad Media, donde se estudiaba el Corán, pero donde también se estudiaban las ciencias, las artes, de todo tipo de disciplinas. Aquí en esta foto que estamos viendo ahora mismo tenéis una mezquita maravillosa con esas columnas que parecen casi palmeras, cada una de ellas labrada, tallada en la madera, pequeñas virguerías absolutamente maravillosas. Esa es una de las mezquitas más impactantes de la ciudad, pero hay muchísimas de ellas y en cada una de esas madrasas había en la Edad Media auténticas universidades. El filósofo Avicena, que trajo, digamos, o que trajo luego a Occidente buena parte de la medicina que tenían los griegos y que se había, digamos, perdido tras la caída del Imperio Romano, precisamente nació en esta zona y desarrolló su disciplina y su estudio en esta zona, recuperando textos clásicos, etc. Y aquí esta es una parte en la que, aparte de ese componente artístico importante y cultural, también tenemos una ciudad muy, muy viva, con un casco histórico muy bien preservado, con 3 mercados, los mercados de las cúpulas, se llaman las 3 cúpulas, mercados formados con cúpulas, donde vais a encontrar, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me llamó la atención, no sé si Carlos tú también lo viste allí, es el trabajo este de la pintura, ¿no? La pintura sobre papel de seda o la pintura sobre papel también
pergamino, etcétera, unas pinturas maravillosas de temática sufí, ya que en la ciudad tuvo muchísimo peso también el sufismo, esa disciplina que quizá tengáis más asociada, por ejemplo, a Turquía, si habéis visitado Konya, donde está el mausoleo de Mevlana. A mí Konya me pareció una hermana gemela de Bukhara en ese sentido, y encontré un par de tiendas maravillosas donde todavía artesanos pintan estos cuadros maravillosos donde aparecen estos árboles del granado, ¿no? De la granada, que es un árbol, digamos, de significado místico en el Islam, o donde aparecen estas imágenes maravillosas de santones meditando a los pies del árbol, o escenas pues medio eróticas, medio amorosas, situadas a los pies de un granado o en un jardín, que son absolutamente maravillosas. Me ha parecido una de las cosas más bonitas. De hecho, me he traído un grabado maravilloso. Y por supuesto, pues a los que nos gusta, como digo, los mercados, también Bukhara es una buena ciudad para el regateo. Los que encontramos un placer en el regateo, pues allí estuve hablando con el artista, regateando un poquito sin querer ser insultante, porque una cosa de las que más llama la atención, tanto en Giva como en Bukhara, efectivamente, es que todavía encontramos unos precios muy moderados. Lo decía antes Carlos, el taxi... según donde tengas el hotel, pero el taxi, incluso si el hotel no está en el centro histórico, tenemos unos cuantos hoteles en el centro histórico y para eso tenemos también nuestra línea Design, por ejemplo, que garantiza hoteles situados en el centro histórico. En cambio, en la línea Authentic teníamos alguno quizá un poquitín más lejano, nunca más de 2 o de 3 kilómetros del centro histórico, pero es que aún así se podía ir paseando tranquilamente, pero un taxi descubrimos que costaba 1,5 €, como mucho 2 euros, con lo cual al final era tremendamente cómodo. Ayuda a que la experiencia sea efectivamente, realmente, ¿no? algo diferente, ¿no? Y lo mismo pasa con las comidas. Da igual que uno viaje en pensión completa o no, según el viaje que haya elegido. Si tienes comidas libres, vas a descubrir que todavía se puede comer económicamente muy bien. La comida en esta región es formidable. Tiene a uno que gustarle la comida árabe y la comida oriental, pero allí lo que abundan pues, son esos platos, digamos, un tanto especiados, esas carnes que evitan el cerdo, pero que se centran más en la ternera y en el cordero. El pescado, evidentemente, no abunda, aunque algún día hemos comido algo de pescado, pero no abunda mucho. Tener en cuenta que Uzbekistán es, junto con Liechtenstein, el único país del mundo que no solo no tiene mar, sino que ninguno de los países que le rodean tiene mar. Es decir, hay que atravesar 2 países antes de poder encontrar un mar. Todos sabéis que Uzbekistán tenía un mar interior, un lago, el cuarto o quinto lago más grande del mundo en su momento, que era el famoso Mar de Aral, que durante la época socialista y el inicio digamos, de la caída del socialismo, etcétera, se secó por una sobreutilización industrial, efectivamente, en regadíos para el famoso algodón que he mencionado antes, y esa es una de las grandes tragedias medioambientales del cambio del siglo XX al XXI. Nosotros en este viaje no visitamos el Mar de Aral, no merece la pena, evidentemente, en un viaje de una semana a dejarse ver una tragedia de esas magnitudes, pero seguro que todos habéis visto esas fotografías en las que aparecen los enormes barcos varados en mitad de un desierto, porque ahora mismo los barcos están varados en el desierto, los camellos protegiéndose a la sombra de barcos abandonados en el desierto, un paisaje que seduce, pero que es terrorífico, ¿no? Bukhara está fuera de la ruta, pues es para ya otros pasajeros que quisieran hacer alguna extensión más o lo que fuera y que estamos mirando el año que viene y hacer algunas cosas, y son algunas cositas un poco diferentes. Es fundamental que conozcáis un poco también, si poquito a poco vais conociendo la marca, Kanak está introduciéndose poco a poco y con mucha humildad y paso a paso, que sabéis que tenemos 2 tipologías de producto, el producto Authentic y el producto Design. El producto Design es un producto, hablaba antes de Hugo de sus características como el hotel céntrico, pero otra de las grandes características es que incluimos experiencias y os aseguramos que Uzbekistán es un país de experiencias por sí mismo, pero hemos buscado alguna cosita un poquito especial. Hugo os comentaba antes sobre el atardecer de Giva, que es de los lugares más bonitos que yo recuerdo, los atardeceres más bonitos, pues lo hacemos en una terraza, tomando un aperitivo con los pasajeros mientras ven ese atardecer. Ahí hemos visto lágrimas en los viajes de la semana pasada, por ejemplo, porque es algo espectacular. Ahí en Bukhara, lo que estáis viendo aquí, hacemos una experiencia gastronómica muy particular, que ahora os van a hablar Hugo también, porque aquí os hablaba, la explosión de sabores que tiene el mundo islámico aquí todavía es mayor, si cabe, con algunos de los platos que vamos a ver a continuación, ¿no? Que son los plov y demás, que ahora os comentamos un poquito. Pero fundamental es conocer esas experiencias. Hemos buscado en cada una de las ciudades
una experiencia maravillosa para poder diferenciar ese design que, como os digo, poco a poco va introduciéndose en el mercado y que queremos que identifiquéis la marca Canac con ese producto diferente, ese producto de reevolución del circuito como nacimos hace un poquito más de un año, que aquí en Uzbekistán lo hemos encontrado quizá más fácil que en otros destinos donde están más manidos. Aquí hemos encontrado, creo que las experiencias perfectas, como vais a ver a continuación en efecto, próximas imágenes. Fue precisamente en Bujara donde el grupo Design, y yo estuve con ellos porque en este viaje quise ver un poquito todas las diferenciales de nuestro producto. En este primer viaje, en este primer vuelo que hacíamos a Uzbekistán, teníamos nada más y nada menos que 7 grupos viajando por el país. Fue además un éxito de organización enorme. Una de las cosas que ha dicho al inicio Carlos, y que yo quería añadir algo, es que él decía, es el momento ideal, porque nada te garantiza que en 4 años este destino no esté mucho más masificado, en 4 o en 5 años. Pero es verdad que a día de hoy, y en esta foto se puede ver, por ejemplo, esta era una de las horas punta del día y mirad cuánta gente había en la plaza, esa plaza maravillosa, ¿no? Con ese minarete imponente, con esa fachada o esa entrada a una de las madrasas más importantes de la ciudad. En ese sentido, una de las cosas que más me llamó la atención es que incluso llevando nosotros 7 grupos que íbamos no en paralelo, pero casi en paralelo, en la mayor parte de las visitas organizadas, cuando estabas dentro de una madrasa, cuando estabas dentro de una mezquita, cuando habías entrado al pequeño taller de un artesano, mi grupo estaba solo, o a lo sumo estábamos con otro grupo, es decir, 20, 30 personas en un monumento sin hacer ninguna fila para entrar. Eso nos pasó en Samarcanda, nos pasó en Bujara, nos pasó en Jiva, mucho más en Tashkent, que es una ciudad enorme, pero eso todavía se puede hacer en Uzbekistán. Tú le puedes garantizar a la gente que viaja contigo que no va a estar haciendo esas filas interminables para entrar en un museo, para entrar en un monumento que tenemos en Italia, que tenemos en Alemania hoy. Aquí todavía hay ratos en los cuales de repente el grupo estábamos completamente solos en uno de los mejores monumentos del país, literalmente, haciéndonos las fotos, simplemente disfrutando, dejando, como decías tú, que se nos escapara alguna lágrima en alguna ocasión, pero literalmente solos. Y eso es una cosa absolutamente única, y eso hay que aprovecharlo ahora mismo, ¿no? Ese es el momento para hacerlo. Mientras tanto, mirad esa misma fotografía con la anterior, es la misma plaza y tenemos ahí una diferencia enorme. Estas plazas tienen todas ellas, en Bujara y en Samarcanda, una iluminación formidable durante la noche, y pasear en estas mismas ciudades de día y de noche son 2 experiencias completamente distintas. De día tenemos esos mercados vibrantes, tenemos todavía el rezo, la llamada constante a la oración desde los minaretes, esa presencia todavía islámica que es más fuerte, como os decía, en Jiva y en Bujara que después en Samarcanda y en Tashkent. Pero de noche de repente la ciudad se transforma, seguimos paseando por el centro, pero de repente las plazas se iluminan, el ambiente pues es totalmente diferente, ya han desaparecido los mercadillos, pero aparecen las terrazas. En ese sentido también eso es importante comentarlo. Estamos en un país islámico, pero no estamos para nada en un país islámico donde predomine una cierta intolerancia o una cierta rigidez. Los años de dominación soviética han traído muchas cosas malas, pero una de ellas buena fue que hizo bastante más laico el espíritu general de los habitantes del país, y aunque la mayoría de la población es musulmana, lo es de una manera muy relajada, yo creo, ¿no? Entonces es un país donde se puede beber alcohol con mucha facilidad, donde se encuentra, digamos, todo tipo de bebida y de comida sin problema, donde existe una cultura de estar en la calle los hombres y las mujeres tomando algo sin ningún problema, y por las noches pues nos solíamos dar un paseíto, tomarnos algo en alguna terraza. En el centro histórico, pues muchas terrazas abiertas, separadas de la calle simplemente con cortinas, ¿no?, que se mecían al viento, absolutamente formidables. Hay unos detalles, si pasas un poquitín atrás, Jonan, la foto, por favor. Hay algunos detalles que son interesantes de saber por qué, ¿no? Porque una de las cosas que más sorprende al viajero, y lo estamos notando en los viajeros que vuelven, es que quedan muy sorprendidos de lo nuevo que está o de lo bien conservado que están los monumentos, ¿no? Es algo que llama muchísimo la atención. Un país con tanta historia y un país que en realidad es desconocido, pues que tengan esa calidad de restauración los monumentos, y esto es debido a la UNESCO. Es decir, ha sido posiblemente, vamos, con total seguridad dentro de Asia Central, es el país que tiene más monumentos y ciudades
que hoy día son patrimonio de la humanidad. Y sabéis que la UNESCO, cuando declara una ciudad o un barrio o un monumento, lo declara patrimonio de la humanidad, pasa a ser el gobernante, ¿no? El administrador de ese monumento o de esa ciudad, y por lo tanto está obligado a invertir miles o millones de dólares para poder hacer esa restauración. Uzbekistán se dieron cuenta enseguida el gran patrimonio turístico que tienen. Hoy día no es la principal riqueza de este país. Hoy día tienen más todavía cosas dependientes del gas, del algodón, de la industria del textil, etcétera, pero sin duda saben que en los próximos años el turismo será el gran responsable del crecimiento del PIB de este país, ¿no? Entonces, esas inversiones se han hecho en la restauración total de la gran mayoría de los monumentos del país, y lugares como la muralla de Giva, o por ejemplo esta plaza en Bujara, o la plaza Registán, que ahora veréis alguna foto también en Samarcanda, la plaza icónica del país, parece que tienen meses de restauración. No tienen meses, pero tienen pocos años, porque en los años 2000 fue cuando, a principios de los años 2000, casi 10 años después de la independencia del país, fue cuando la UNESCO invirtió millones de dólares, y hoy día lo están disfrutando pocos, a pesar de ser un país que es desconocido, que tiene ya 7 millones de turistas. Insisto, en los próximos 5, 6, 7 años pretenden duplicarlo, y por lo tanto fotos como esta será muy difícil verlas con tan poquita gente dentro de nada. Dentro de 3 o 4 años no seremos el único charter, ni mucho menos, que vaya desde España, pero también irán de Alemania, etcétera, y por lo tanto es el momento. Y gracias a la UNESCO, a veces no se sabe muy bien para qué funcionan determinados organismos, pues aquí lo han clavado. Aquí de verdad que gracias por todo esto. Vamos a comer un poco. Vamos a comer un poco, efectivamente, ya que, como os decía antes, la gastronomía local es bastante interesante, con esa mezcla de lo oriental, de lo asiático y de lo islámico. Es lo que enriquece fundamentalmente a la gastronomía de aquí. Y el plato nacional uzbeco es el plov. PLOV es el nombre oficial. De ahí viene, por cierto, la palabra esta pilaf, que usamos también para algunos arroces. El plov es, como podéis ver, un guiso que tiene como base el arroz. Si uno tiene ganas de tener bronca en la comida y tiene algún valenciano, pues podría decir, por ejemplo, que es la versión uzbeca de la paella. Pero bueno, en realidad a mí me pareció más, así nos lo explicó nuestro guía, dijo, es una paella mejorada, dijo, con cierta gana de ofender y de crear bronca. Teníamos unos cuantos valencianos en el grupo. En realidad a mí me pareció más parecido al cuscús, un cuscús con arroz. Me pareció también un poco parecido a los diversos guisos cocidos que puede haber en España, donde evidentemente también tenemos una influencia importante de la cocina árabe. Fundamentalmente es un plato que se prepara muy lentamente a lo largo de muchas horas, en la que se cuecen diversos tipos de carne, fundamentalmente de ternera, con diversos tipos de verduras, sobre todo la zanahoria naranja y la amarilla, una zanahoria particular amarilla que tienen riquísima, que vemos en esa fotografía, y después al final esos huevos de codorniz que veis ahí, y al final también se le echa ese arroz. Todo eso cuece muy lento, creando un caldo denso y contundente, y es un plato que es una absoluta delicia. El ajo también tiene una presencia fuerte en ese plato. Allí veis que lo decoraron cuando nos lo sirvieron. Y es que nosotros tuvimos, aquí hablábamos antes de las experiencias del design, en cualquier restaurante uzbeco uno puede comer un plov, pero nosotros en nuestro producto design lo que incluimos es una cena en Bujara en la que cenamos el plov en una casa tradicional, es decir, no en un restaurante, sino en la casa, precisamente además, de uno de estos pintores. El tipo es un pintor notable, conocido en la ciudad, y pues acepta a un grupo de invitados, de hasta unas 20 personas aproximadamente, para cocinar un plov. Le vimos preparar el plov, vimos allí cómo se explicó todo el proceso, y después nos sentamos con él, y tras una serie de entrantes deliciosos. Allí gustan muchísimo la berenjena. Yo soy un amante de la berenjena, he comido berenjena todos y cada uno de los días del viaje, preparada de todo tipo de maneras, a veces, digamos, en algún tipo de conserva, otras veces asadas, deliciosas. Pero después nuestro plato principal fue este plov absolutamente delicioso, un plato que es una maravilla, que habíamos visto nosotros preparar y que nos habían explicado. Efectivamente, en esta fotografía podemos ver que en este caso es una fotografía ya de Samarcanda, pero que muchos de los restaurantes que hemos elegido para las comidas de los grupos, en este caso no solamente en la línea design, que os decía que comemos en una casa, sino de los grupos regulares, de los grupos especiales. Luego hablaremos de que es un destino ideal para los grupos especiales, lo comentaremos un poquito más adelante, pero aquí en este caso pues estamos comiendo frente a la mezquita más importante de Samarcanda. Mirad ahí la vista maravillosa
de esa cúpula azul formidable desde el lugar donde estábamos comiendo. Esta foto también es una foto poco artística, como veis, la tomé yo simplemente porque me pareció que era un lugar privilegiado en el que estábamos comiendo y quise dejar aquí esta fotografía para que pudierais ver que también buscamos muchísimo lugares donde podamos comer no solamente los productos nacionales, no solamente las especialidades nacionales, sino también en entornos muy cuidados, ¿no? Yo diría que la práctica totalidad de los lugares donde comimos o cenamos durante el viaje, pues tenían un ambiente auténtico, en algunos casos por la vista, como habéis visto, o en otros por otros elementos como la atmósfera que hubiera, etcétera, ¿no? Y llegamos a Samarcanda. Samarcanda es evidentemente la más conocida de las ciudades, una ciudad que solo menciona el nombre, pues nos invita nos llena la imaginación, nos invita a imaginar esas caravanas de camellos llegando, trayendo la seda y las especias desde Oriente, una ciudad que, si decíamos que Giva es la comercial, que Bujara es la sagrada, Samarcanda es la imperial, la sede de una de las figuras más importantes de la historia. Allí los guías nos han hablado con detalle de una figura cuyo nombre todos conocemos, pero que quizá, si no somos expertos en historia, pues podemos saber un poquito menos, que es Tamerlán. Tamerlán es el gran rey de este territorio, quien, digamos, expandió el territorio de Uzbekistán a su máximo periodo de esplendor y de poder, y lo hizo precisamente desde la ciudad de Samarcanda, una ciudad monumental donde encontramos unos monumentos formidables. Esta foto y la foto que enseñábamos al principio del todo, cuando Carlos empezaba a hablar con las 5 M's, pertenecen a la famosa necrópolis de Shai Sinda. Es un conjunto de mausoleos, una treintena de mausoleos, donde están enterrados los familiares, varias de las mujeres, hijos, etcétera, del famosísimo Tamerlán. Un lugar donde se construyeron muchísimos mausoleos en torno a la tumba de un importante santo del Islam, por decirlo así, un primo de Mahoma que estaba enterrado allí, que convirtió Samarcanda en un lugar de peregrinación. Todos sabemos que las rutas comerciales son importantes, pero también las rutas de peregrinación, el Camino de Santiago en España, la ruta francígena en Francia, en Italia y Francia, son una importante también ruta de transmisión del conocimiento, etcétera. Y la más imponente de todas las fortificaciones y construcciones de la ciudad de Samarcanda, la estamos viendo ahora mismo, es la famosa Plaza de Registán, de la que el famoso gobernador de la India durante el periodo colonial británico, Lord Curzon, dijo que era la plaza más monumental y la plaza más señorial del planeta. Y puedo garantizaros que, si no es la más, es una de las más. Uno de los lugares que nos deja a todos absolutamente sin palabras cada vez que lo vemos, ¿no? Un monumento, como veis, absolutamente imponente. 3 madrasas mirándose una a la otra, todas con sus cúpulas y mezquitas. Imprescindible. Vamos, si queréis, a avanzar un poquito para llegar a Tashkent. Tashkent, la moderna, una ciudad que contrasta completamente con el resto, una ciudad que tenía también existía la ruta de la seda y algún resto islámico que era, pero que sobre todo es una ciudad que crece muchísimo en 2 momentos, y eso es importantísimo. En el momento socialista, y ahí encontramos una serie de construcciones socialistas importantes, la más llamativa, la veis aquí, el metro. Quien ha estado en Moscú sabe perfectamente que el metro es uno de los grandes atractivos turísticos de Moscú. Durante el comunismo se pensó que, del mismo modo que los ricos tenían sus palacios, pues el pueblo, cuando fuera a trabajar, tenía que ir en un contexto tan palaciego como un antiguo aristócrata, y se hizo un metro formidable en Moscú. Pues en Tashkent se hizo otro metro formidable, también monumental, pero con influencia oriental. Mirad qué parada formidable la que tenemos aquí. Y la otra gran cosa de Tashkent es cómo está cambiando a día de hoy. A día de hoy, Tashkent tiene unos edificios modernísimos, una zona, la nueva Tashkent, la Tashkent City lo llaman, que parece en muchos sentidos Singapur. A mí me recordó muchísimo a Singapur, a Shanghai, es decir, donde se están construyendo rascacielos que se iluminan en la noche con las grandes marcas internacionales que nos muestran esa voluntad que tiene Uzbekistán también de modernidad, de no quedarse anclada en el pasado, de aceptar digamos, el mundo occidental en toda su modernidad y en toda su complejidad. El Tashkent City es también absolutamente fascinante y es también, si se hace en ese sentido, una guinda perfecta del viaje, ir desde el pasado hasta la más vibrante modernidad, o si se hace a la inversa, como os decía, pues empezar por lo más moderno e ir sumergiéndonos en el pasado hasta llegar a la más antigua de todas, a Giva, en ese aire, ¿no? Y efectivamente, es verdad que Uzbekistán es un destino
ideal para grupos. Aquellos de vosotros que en las agencias trabajéis mucho con grupos, es un destino que se presta muchísimo a organizar un viaje en grupo. La cultura, la historia, la gastronomía, la posibilidad todavía de tener hoteles céntricos y de tener tiempo en esos mercadillos para perdernos y hacernos compras. Pero un elemento fundamental, y a mí eso me ha llamado mucho la atención, es la seguridad. Me ha parecido un país enormemente seguro. Yo sé que muchos grupos de viajeros le dan mucha importancia a eso, la sensación de que puedes pasear en grupo tranquilo por la noche sin temor a que pueda ocurrir nada, con una gente enormemente amable. Hay destinos donde todos sabemos que empieza a haber un hartazgo de la acumulación de turismo. En Uzbekistán pasa lo contrario, es que tienen ganas de hablar con nosotros, nos hacían fotografías por el camino. ¿Os importa que nos hagamos una fotografía? Me decían unos locales. O sea, que en lugar de ir nosotros a hacernos la fotografía porque iban vestidos a lo mejor con trajes tradicionales, ellos se nos acercaban y querían hacerse una fotografía con los turistas y los occidentales, ¿no? Es importante, por finalizar con el tema de los grupos, Uzbekistán está también naciendo, es un poco como Caná, que está también empezando a despegar, y uno de las, digamos, que está llamado a mejorar cada vez más, ya están en ello, es toda la infraestructura hotelera. En nuestros viajes estamos visitando hoteles reformados y demás, no hay categoría de estrellas, pero están todos en un bastante buen nivel, casi todos, como decía antes Hugo, a nivel céntrico. No hay grandes hoteles en Giva, por ejemplo, que es una ciudad mucho más pequeñita. Y una de las cosas que falta, y por eso es importante con los grupos adelantarse todo lo posible, es que no hay todavía una infraestructura de guías en español grande. Los tenemos nosotros para nuestro avión, lo hemos tenido que reservar con mucho tiempo. Ya estamos reservando los del año que viene porque queremos continuar, evidentemente, con este país y queremos ser la referencia en este país también, y necesitamos tener esos guías reservados en español, seleccionados, para dar la calidad que estamos dando y que queremos dar a nuestros grupos. Y, Jonan. Muchísimas gracias, Carlos, Hugo, y damos la bienvenida a Paola. Paola, como os he dicho antes, está en el booking de Canac. Para nosotros es importantísimo también que las personas que van a dar el servicio a las agencias de viaje pues tengan conocimiento de los destinos, y Paola sabíamos que iba a ser pues una persona clave para visitar el país, porque ella nos iba a traer esa visión, pues una visión más poética, más artística, un poco de lo que es compartir Uzbekistán con la gente local, y vivir la experiencia desde casi podríamos decir una Instagramer, porque sabemos que Paola es muy aficionada a todo el asunto de redes sociales. Así que cuéntanos, Paola, ¿qué te has encontrado en el país? ¿Qué te ha vuelto loca? ¿Con qué recuerdos te vienes? ¿Qué es lo que podría remarcar de alguna manera de todo lo que te has encontrado en Uzbekistán? Buenos días, Jonan, gracias. Bueno, pues como ha comentado Jonan, yo estoy en el departamento de Booking, ¿vale? Soy la coordinadora y bueno, vengo a hablaros un poco de cómo ha sido mi experiencia, bueno, mi grata experiencia desde un punto de vista muy personal, ¿vale? De un viaje a este destino tan maravilloso que ha sido Uzbekistán, ¿vale? Y bueno, la verdad es que ya Carlos y Hugo pues han dicho muchas palabras y han comentado muchos temas, ¿vale? Y bueno, sí es verdad que es un destino que es la combinación perfecta, diría yo, entre historia, cultura y belleza, ¿no? Y bueno, y además los contrastes, como decía Hugo, que tiene una ciudad y otra, que al final cada ciudad tiene su propia identidad, ¿no? Pero es que además de esto, de que es lo, digamos, por así decirlo, típico que esperamos cuando visitamos un destino como Uzbekistán, que hacemos nuestras investigaciones y más o menos ya sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Debo destacar también un punto fundamental que es la hospitalidad de su gente. Como lo mencionaba Hugo, lo típico de que andábamos por las calles y las personas nos pedían hacernos fotos, en lugar de ser nosotros haciéndole fotos a ellos, ¿no? Son personas muy generosas y muy amables que se destacan de verdad por su hospitalidad. Te hacen sentir desde el primer momento como estar en casa o incluso mejor que estar en casa, ¿no? Y la verdad que siempre es algo que se agradece cuando visitas un destino. Para mí es como la guinda siempre del pastel, ¿no?
Y luego además que está el gran detalle que son personas que, bueno, es un país que tenemos la gran barrera del idioma, porque al final sí es verdad que en su gran mayoría las personas no hablan el inglés, ¿vale? Sí, sí que es verdad que en los puntos turísticos, evidentemente los hoteles, los restaurantes, algunos restaurantes y demás, sí que hablan inglés o algunas personas pues más o menos lo manejan, pero la gran mayoría de los locales no. ¿Vale? Y a pesar de ello, siguen siendo personas, pues eso, que son muy amables, atentas y que a través de sus expresiones corporales, sus risas, sus miradas y todo esto, pues te transmiten ese sentimiento de unión y de esa cálida bienvenida a su país, a su ciudad, que te invita a conocer la ciudad, disfrutarla, vivirla, ¿no? A sentirla. Fijaros que en esas dos imágenes que he querido plasmar allí, han sido dos momentos, bueno, entre muchos más que hemos tenido en el viaje, pero bueno, para hacerlo resumido, la de la derecha es una señora local, bueno, que hemos llegado una de típica noche en Tashkent que hemos dicho, bueno, vamos a ir a tomarnos unas cervezas y tal, y nos hemos topado con este local que ha sido como un bar-restaurante, y esta era la dueña, y la verdad es que nos trató desde el minuto uno muy bien, como si estuviésemos en casa, y lo mismo que os digo, vuelvo y repito, es que no nos entendíamos, ella no nos entendía nada, ni una sola palabra, y nosotros tampoco le entendíamos a ella, ni una sola palabra. Pero entre las expresiones que transmitíamos, ¿verdad? No hacía falta realmente de que existieran palabras para poder entendernos, ¿no? Lo mismo ha pasado con la otra fotografía, que bueno, ya Jonan me está aquí pasando las diapositivas para que no me quede mucho tiempo aquí en lo mismo, pero bueno, básicamente esto, lo mismo, haciendo fotos en Bujara, en la ciudad de Bujara. Esta señora me ha visto que estaba haciendo fotos y me ha hecho un momento como que, espérate que voy a sonreír, ¿no? Esa sonrisa de bienvenida a mi ciudad. Bueno, seguimos con la gastronomía, que bueno, como os ha dicho Hugo, la comida en Uzbekistán la verdad que es una delicia. Es comida muy variada y completa, mucha carne, mucho cordero, muchas especias, pero es una comida deliciosa. ¿Vale? El plato típico, como también lo ha mencionado Hugo, es el plov. Vivimos esa experiencia que él ha comentado, que fue una cena en la casa de un local que bueno, fue un momento maravilloso, la verdad, poder vivirlo allí, ver cómo nos preparaba el plov, además lo que él comentaba, que es un pintor muy famoso y muy conocido allí en la ciudad, y que bueno, básicamente todas nuestras comidas y cenas se basaban en eso, ¿no? En vivir esa experiencia, que eso es lo que queremos siempre transmitir en todos nuestros circuitos experienciales. Bueno, os comento un poco de el inicio del viaje o cómo ha sido un poco para mí, ¿vale? El recorrido desde Tashkent hacia Jiva. Y bueno, al final la capital Tashkent, como muchísimas capitales del mundo, tiene desborda esta elegancia moderna, ¿vale? Que bueno, al final también lleva un toque como muy oriental. Es una ciudad bastante curiosa. Para mí es muy curiosa porque es lo típico que estás de repente paseando por la ciudad y un momento estás viendo edificios medievales, como enseguida miras hacia otro lado y te encuentras con un bloque de concreto, rollo de la era soviética, y si te adentras a, como ha dicho Hugo, a esta parte que es más moderna, que es la Tashkent City, allí nos encontramos con rascacielos que son impresionantes. Y es lo que decía Hugo, pues ellos quieren siempre pues vivir también, mantenerse en lo moderno, ¿no? No quedarse pues de cierta forma anclados en un pasado, ¿no? Y la verdad que es algo bastante interesante. De hecho, allí hacen un show de luces, como de, bueno, un show de luces, agua, colores y demás, que es bastante bonito y a mí me gustó muchísimo. Además, nos recibieron allí, nos pusieron la imagen de Caná, que también fue un momento muy especial, pero muy bonito el show. De Vale, todas sí, maneras, ya. Paula, hablando de imagen de Kanak, vemos la primera foto ahí arriba, que es de alguna manera, esto muestra de qué forma ya van uniformados nuestros guías, Sí, esperan a sí, nuestro sí, vuelo de World to Fly. iba a Esta foto, comentar eso. perdón, Bueno, sí, es de hoy mismo esa foto. Esa foto nos han llegado esta misma mañana y es de cómo estaban esperando nuestros guías a las personas que han llegado en el charter que salió ayer de Madrid y que ha llegado esta mañana a la ciudad de Tashkent, si no me equivoco, ¿no? Sí. Hoy Tashkent. Sí, sí.
Claro, claro. Bueno, esos son nuestros guías y efectivamente así es como ellos nos esperan afuera del aeropuerto. ¿Vale? Bueno, siempre destacar también que contamos con guías muy expertos y lo que decía Carlos, que al final son guías en español, que no abundan en el país, pero bueno, que contamos con ellos. Y, y bueno, os hablo un poco de la ciudad de Samarcanda, que también me han quitado ya, Jonanel, la diapositiva. Pero bueno, sin lugar a duda para mí lo más impresionante de la ciudad de Samarcanda, desde luego lo voy a decir que fue la Plaza Registán, ¿vale? Desde el primer minuto que la vi fue impresionante. Creo que, bueno, Hugo también lo ha dicho, te deja sin palabras, ¿no? Porque al final su magnitud, esa combinación equilibrada de sus azulejos, los colores, los diseños, las puertas gigantes, ¿no? Ese azul vibrante de sus cúpulas, no hay una manera realmente de poder describirlo como que estar allí y vivirlo, ¿no? Pero enormemente enriquecedora la experiencia de poder estar allí. Y ya luego en Bucara, cuando llegué a Bucara, debo decir que sentí una sensación de como tranquilidad, ¿no? De haber llegado un poco a la ciudad o a lo que yo esperaba de una ciudad que fue tan importante en la ruta de la seda, ¿no? Su centro histórico, la verdad que es una pasada y automáticamente te cambia el chip, empiezas a ver el viaje de una manera diferente, ¿no? Hablando de este sentido hacia como os vengo contando, diferente a como ha contado Hugo. Sí, ¿Vale? la KH la pronuncian J, ¿no? Bujara y Jiva sería, ¿no? Sí, es Bujara, Bujara. Ujú, ujú. Sí, correcto. Vale. Y bueno, al final lo que os decía, el centro histórico es una pasada, automáticamente te sientes, pues nada, en una ciudad que lo mismo es muy antigua, muy representada de la época de la Ruta de la Seda, tiene muchos artesanos que hacen pinturas que son cuadros increíbles, que creo que, bueno, Hugo ya lo ha mencionado, y está el punto central, que digamos que es el corazón, que allí estáis viendo, que es el Poicayán, Poicayán, creo que se menciona así, pero no estoy segura, que bueno, tiene estos tres monumentos que son fantásticos. De noche para mí ha sido lo más especial porque bueno, se alumbra con todas estas luces que podéis ver y sin lugar a duda ha sido un momento de esos que te transmiten una sensación de paz, tranquilidad, bienestar y que atesoras por siempre. Y finalmente llegamos a Kiva y bueno, Kiva para mí ha sido lo mejor del viaje, ¿vale? Desde luego es lo más impresionante porque, bueno, lo que tiene Kiva al final es el Ichankala, ¿no? Que es este corazón fortificado de Kiva. Y al estar allí, pues poder mirar de frente esas fortificaciones, esas grandes murallas, ¿no? Que son bastante impresionantes. Pero sí es verdad que una vez que cruzas, que entras allí, que cruzas las murallas, sientes como si automáticamente te teletransportaras, ¿vale? Por una puerta que te lleva a través del tiempo, ¿no? Y de repente es como que te hace preguntarte dónde estoy. Y al final es eso, como que te hace adentrarte a un mundo árabe, ¿vale? Un lugar que es maravilloso y único y que bueno, al final sus mercados, sus artesanos se disfrutan. También debo mencionar, como ha dicho Hugo, allí en Kiva pues tenemos unos momentos que son bastante experienciales, que se basan en tomarnos un cóctel en una terraza o disfrutar de una cena allí también con música local y viendo el atardecer. Y bueno, creo que al final eso es ya el más allá, la verdad, de poder disfrutar de esos momentos y vivir esa experiencia de ese modo. Y bueno, para finalizar un poco, os dejo bueno, un texto, poema, como lo queráis llamar, ¿vale? De unas palabras que he escrito durante el vuelo de regreso a casa, ¿vale? Y bueno, dice, Uzbekistán es una joya que cautiva desde el primer momento. Es un destino que desborda historia, cultura, belleza y hospitalidad. Si tengo que describir a Uzbekistán metafóricamente, la describiría como una lágrima agridulce. Sí, una lágrima agridulce de esas que son momentáneas y a simple vista duran muy poco, pero son eternas en tu corazón, de esas que solo te piden volver al menos una vez más, las que te llenan de felicidad, tristeza e ilusión. Es imposible, lo digo con toda certeza, marcharte sin haber derramado una lágrima agridulce.
Oh, qué bonito, qué bonito final poético, Paola. Yo, por mi parte, os puedo decir que a mí fue un país que me impresionó. Como han dicho Carlos, Hugo y Paola, es un país musulmán, pero muy moderado. La influencia soviética ahí dejó pues un poco este concepto que tenemos también en el País Vasco a la hora de salir de fiesta. Casi casi no hablamos de una sociedad gastronómica, pero hablamos de que grupos de chicos salen de fiesta por su lado, grupos de chicas salen por el suyo, les gusta el vodka más que comer con las manos. En el último viaje en el que yo estuve terminamos compartiendo con una boda uzbeca, nos abrieron la puerta en un restaurante y estuvimos bailando con ellos, les encanta la música, el jolgorio, y realmente es una gente súper amable que está encantada de recibirnos como turistas y que tienen la alegría en el cuerpo. Por supuesto sí que vemos algunos pañuelos tapando la cabeza, pero la cabeza de las mujeres, pero no, yo no vi ningún tipo de, de- de, pues de extremo en a ese respecto tampoco, de burkas muy cerrados ni nada que a nosotros nos pueda llamar la atención especialmente. Es un país donde lo No, que sí, al El final burka es a la ilegal. hora, es sí, ilegal, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. sí, no, Vimos en un santuario una mujer se quiso poner un burka y la policía le pidió que se cubriese la cabeza si quería, pero que no llevase burka. O sea, que el burka Pues, allí es pues, ilegal. pues eso denota también lo moderado de su religión. Sí que nos llama la atención, y eso lo comentábamos ayer, que aquí hacemos normalmente los empastes y las reconstrucciones dentales con composite. Allí lo hacen con oro de 14 quilates. sí. Yo en los mercados me volvía loco porque a veces estaba comprando algo y me estaban devolviendo la vuelta del dinero, ¿no? Y veías en una persona de 35 años una sonrisa perfecta, de dientes de 14 quilates de un lado a otro, todos de oro. Yo creo que eso es algo que nos llamaba la atención. Es una cultura que merece la pena conocer, merece la pena conocer los ancestros, merece la pena conocer la sociedad uzbeca actual también, que tiene mucho que decir. Y yo creo que de la mano de Word to Fly y de Kanak en toda su organización en destino, es la oportunidad perfecta de un destino que ha llegado a World to Meet para quedarse. Así que vamos con las preguntas. Vamos allá. Silvia Pérez nos pregunta, buenos días, ¿para cuándo se van a abrir los Interlines para septiembre y octubre? Pues no lo sabemos, dependerá un poco de todo lo que vendamos y demás, pero bueno, seguro que alguno quedará porque ha sido un éxito los de primavera. Es verdad que queremos que conozcáis al máximo para poder ir vendiendo, pero también queremos vender. Entonces, iremos mezclando de alguna manera. Habrá que buscar el equilibrio, ¿no? A este nivel. Eso es. También Silvia nos pregunta, ¿cuántas horas en total dura el vuelo? Son unas 7 7 horas y horas media, aproximadamente. más o menos. Sí, Vale. alrededor de las 7, sí. Ana Hernández nos pregunta, se nos indica que al regreso no existe facturación directa para los vuelos en conexión con Iberia para otras capitales de provincia. ¿Esto es así? Sí, esto es así por un problema de control aéreo y demás. Al no tener Iberia una base en Uzbekistán, no es posible. Es verdad que eso depende mucho del personal que esté facturando, es decir, se puede hacer algún esfuerzo, pero oficialmente no existe la posibilidad de facturar desde España hacia Uzbekistán, pero al volver lo normal es que hagamos que el equipaje llegue a Madrid, haya que salir y volver a facturar al vuelo de Iberia. Pero estamos intentando ver con Iberia la posibilidad de que para otoño lo tengamos solucionado. Pero no depende de nosotros, depende más del aeropuerto de Uzbekistán. Me consta que estaba esta semana, la semana pasada, gente de World to Fly allí negociando con los aeropuertos uzbecos al respecto. De momento la situación es esa, pero en fin, os tendremos siempre informados si se produjera algún cambio. Muy bien. ¿Moneda es necesario llevar desde aquí? ¿Se puede pagar con tarjeta? ¿Se cambia allí como dinero de bolsillo? A ver, allí es fácil cambiar dinero, en todos los hoteles cambian dinero, o bien hay máquinas de estas tipo cajero que te cambia, o bien en las recepciones a menudo cambian, o tienen pequeñas oficinas de cambio. La moneda allí tiene un valor escasísimo. Ínfimo, ínfimo. Ínfimo. Un euro son 13.000
SOMS. Te llenas de ceros, te crees que eres millonario y de repente haces la cuenta a la vieja y te das cuenta que tienes 7 euros, por ejemplo. Cenamos, Sí. me estoy gustando de decir, cobre 1 millón. Que lo he dicho y luego efectivamente habíamos a la hora de pagar parecemos Sí, es todos bilbaínos, parecemos a la hora de pagar. Sí, de hecho, ¿Esto que cuesta 1 millón? Bah, calderilla y tal, ¿no? no, Pues de hecho, a exactamente. nosotros nos pasó el primer momento, el primer taxi que cogimos en Tasken fue como que nos pidió 11.000. Y claro, nuestras cabezas explotaron en el momento como que todavía no estábamos centrados, ¿no? Nosotros, 11.000, Y no era y ni 1 estábamos aquí euro. con el taxista y tal, no era ni 1 euro, ¿sabes? Lo dijimos, qué vergüenza, vamos. Sí. Esto yo supongo que habrá cambiado, pero cuando estuve yo imaginaros lo que os cuento, porque esto seguro que ha cambiado, porque yo estuve como hace unos 8 años aproximadamente. El mismo guía nos cambió el dinero en el autobús. O sea que sacó un taco de billetes, sacó un taco de SOMS, ¿vale? Y nos lo cambiaba en el autobús. O siempre te llevan a una casa de cambio donde nos pueden hacer un cambio beneficioso para nosotros. No ha cambiado en el sentido de que sí que hay todavía mucho mercado negro y demás. No es el guía ya el que lo hace en el autobús, Ya no, no lo exacto. permitimos, pero sí que existe mucho mercado negro y el guía sí que indica varios lugares donde se puede hacer ese cambio. Y al final la diferencia entre un sitio y otro no es demasiado grande, con lo cual al ser una moneda y aparte, suave, es que es eso, que al ser el cambio al ser tan ínfimo, pues la claro, diferencia cambiando 50 euros puede ser que pierdas o ganes o dejes de perder 1 euro. O sea que tampoco es ninguna locura. Mis chicas de Miranda de Ebro dicen, hola, buenos días, nos ha encantado la presentación, ojalá podemos ir pronto. Carol y yo nos apuntamos. Me gustaría saber si los viajes de Canac... Me gustaría saber si los viajes de Canac comparten con algún grupo tipo la CAM. Un cliente que ha reservado con nosotros para septiembre me comenta que en las mismas fechas tienen unos conocidos que viajan con los viajes de la CAM. Si comparten el vuelo, imagino que en el circuito no los mezclarán, ¿verdad? Gracias. No, nosotros lo que tenemos es un avión con un montón de plazas y tenemos un montón de programas distintos. Es decir, cada programa es diferente. Tenemos un programa Authentic que lleva una ruta, tenemos un programa Design que lleva una ruta, tenemos un programa CAN que lleva una ruta, tenemos grupos especiales, tenemos un programa New Travelers que lleva otra grupa, o sea, es decir, cuando un poco cómo funcionamos, cuando yo me voy en este caso, o Hugo que empezará conmigo ya a hacer viajes de prospección previas a destinos nuevos, lo que intentamos es hacer esto, o sea, queremos entrar en los lugares intentando variar las rutas, ¿no? De alguna manera. Van en el avión juntos, pero luego cada uno lleva su destino y su programación distinta. Evidentemente, la Plaza de Reguistán la van a hacer todos y cada uno de los grupos van a conocerla. Claro. Sí. Y Sadi Sinda, la necrópolis estilo iraní que habéis enseñado, que a mí Registán, evidentemente, yo creo que podría ser una maravilla del mundo, perfectamente, pero la necrópolis me pareció también una verdadera delicia. Fantástico, absolutamente. Sí. Mónica Caram os dice muchísimas gracias, fantástica la presentación. Lourdes La Peña, yo creo que esta es una pregunta importante en todos los destinos, sobre todo en los destinos nuevos. Nos pregunta acerca de las triples en el destino. ¿Qué ocupación permiten? Si es que hay, si es que solamente se permite 2 adultos con un niño, si se puede un adulto con 2 niños, 3 adultos como triple, ¿cómo va esto? Vale. Permíteme, Jonan, primero hacer una pequeñísima nota de las triples en general, ¿vale? O sea, la triple es una habitación que en Europa y en la mayor parte de los países no existe como tal, siempre será una doble en ningún lugar. Ni en el Caribe, quitando Castilla, León y Asturias. Correcto, ¿no? Entonces es una habitación problemática y que nunca jamás recomendamos para 3 adultos, jamás lo recomendamos. No existe esa habitación, por lo tanto es una habitación doble con una cama supletoria en el mejor de los casos. Los hoteles, y hablo también de manera genérica, son cada vez más iguales, es decir, las habitaciones son más estandarizadas y por lo tanto no hay grandes habitaciones que permitan una triple como tal grande, ¿no? Eso como norma general. En Uzbekistán todavía es un poco diferente, se están construyendo muchos hoteles o reformando, pero las habitaciones no permiten triples. Por lo tanto, en Uzbekistán no están permitidas las triples, ni para 3 adultos, ni para niños con padres, ni nada, ¿vale? Es decir, no hay triples en Uzbekistán a día de hoy. Se están construyendo, como digo, nuevos hoteles porque van a hacer mucha falta y es posible que pueda cambiar algo, pero a día de hoy no se puede contar con triples. Muy bien. Y Beatriz López Serrano nos pregunta,
tenemos en Canac, esta pregunta me encanta, ¿eh? ¿Opción de hacer en privado con chofer? Claro, sí existe. Sí. En el caso de, pero no sé si preguntas solamente por Uzbekistán o en cualquier Yo lugar. creo que lo podríamos extrapolar a cualquier destino, En Canac. cualquier lugar se puede hacer, hasta 6 personas con un chofer, en algunos lugares con chofer guía, en algunos con chofer y guía. Este es nuestro producto que se llama Freedom, que es el tercer producto icónico ya, o poco a poco intentaremos hacerlo icónico en Canac. Sí. En el caso de Uzbekistán nos encontramos un poco con la, entre comillas, dificultad de la cantidad de guías locales en español que podemos tener, ¿no? Casi te diría que Freedom privado con guía en español en plena temporada es imposible. Es imposible, Claro, sí. claro. Es imposible con guía. Sin guía sí, pero con guía es imposible porque con 32 no podemos utilizar un guía para 6 personas o para 4 personas. Claro, con chofer o tal vez con guía en inglés, si esas personas hablan inglés. Con chofer seguro que sí, con guía en inglés posiblemente, con guía en español en temporada casi imposible. Sí, complicado. ¿Cuánto cuesta un refresco, una cerveza o un café? Esto dependerá un poco de la ciudad también, ¿no? Nos preguntan a Zufiao. Yo es que no tomo refrescos. Eso es, a ver, ahí quizá Paola toma algún refresco. Sí, no sé, 30.000, 40.000, ¡Hala! que al Sí, final eso es. son, no sé, 2 euros y tal, 3 euros. Quizá el alcohol es un poquito más caro porque allí no es tan costumbre, entonces sí que sí, hablábamos antes de que todo era muy barato, comes perfectamente por 15 euros muy bien, pero es cierto que de repente la cerveza sí puede ser 3 euros o son eso sí cervezas grandes, no muy buenas, si sois amantes de la cerveza, no me ha parecido que la cerveza boteca sea maravillosa. No muy frías, y no muy Bueno, frías eso, tampoco. ahí estamos Bueno, educándolos. El sí, primer sí, sí. charter nos vistió, entre otras cosas, una de mis tareas centrales en el charter fue hacer entender a los uzbecos que si quieren tener contentos a los españoles tienen que meter 40 cervezas en el congelador una hora antes de que llegue. Y os puedo decir yo que una noche En nosotros efecto. pedimos una copa y nos pusieron unos vasitos casi de té, de Fanta naranja, con 2 gotas encima, sin un hielo y sin nada, con el Sí, refresco sí. medio caliente. O sea, no son grandes cocteleros, ¿eh? No, no es. Sí, sí, no, desde Al luego. César lo que es del César, ¿eh? Uno no va a Uzbekistán a tomar cócteles, No, ¿no? Pero es desde verdad luego que el que no. vodka es estupendo, es verdad que el vodka es estupendo y es cierto que se puede también, o sea que la cerveza están aprendiendo a servirla más fría, les Sí, explicamos un poco eso y a medida que avanzaba el viaje, ahora lo puede confirmar, quizá nuestros guías llevan educando a la gente, llegábamos a algún sitio y aparecían sí, sí. con 20 o 30 botellines de cerveza con señal del hielo diciendo, ¿quién quiere cerveza? Nos veían llegar ahí queriendo, que ya hizo bastante calor en la semana que estuvimos. Sí, sí, ¿Se sí. necesita visado, chicos? A día de hoy no. No, Para españoles Los no, para españoles no. españoles no. el Cuidado español si es hay no. otras nacionalidades. Claro. Estadounidenses, por ejemplo, sí, si son menores de 65 años, pero para españoles no. Si tenéis algún pasajero de otras nacionalidades, hay que informar. Vale. Un pasaporte con 6 meses de De vigencia. De vigencia. Vale, ¿y merece la pena comprar tarjeta telefónica? Nos pregunta Sí, Luis Martínez Soler. por ¿O supuesto. hay Por poca supuesto. red? ¿Cómo van los wifis de los hoteles? Mira, a mí me ha funcionado perfectamente, los wifis van bien, en algunos hoteles quizá en las ciudades últimas son un poquito más lentos, la banda no es tan ancha como la que estamos acostumbrados en España, pero bueno, yo me llevé el ordenador y tuve que trabajar varios días y conseguí trabajar desde la habitación del hotel en todos los hoteles. La tarjeta es fundamental porque allí evidentemente si no el coste con una compañía española puede ser brutal. Yo compré una de las digitales, por ejemplo, que la ventaja de una digital es que la puedes comprar en España, la activas y yo en el momento en que aterricé encendí mi móvil y ya tenía datos ilimitados en concreto, con lo cual me permitió comunicarme todo el tiempo usando el WhatsApp o el Telegram o el FaceTime, todo el tiempo con la gente y con datos ilimitados, con lo cual comodísimo realmente. Vale, Ana, y es que no hemos hecho hincapié en ello, Ana Hernández nos dice que no le ha quedado claro el tema de si se puede funcionar bien con tarjetas de crédito. Sí, en general sí, eso es lo que casi se recomienda, ¿no? Más que cambiar dinero, se recomienda con tarjeta de crédito. Pero es verdad que en mercaditos, en determinados mercados, en determinadas tiendas, no tienen la TPV, ¿eh? En la calle no tienen la TPV. Pero la tarjeta la puedes comprar bien para restaurantes, para hoteles, Sí, en el hotel, para algunos grandes centros, pero para la tienda del mercado de las cúpulas que decía, ahí no vais a O para encontrar. los taxis tampoco. Los taxis tan eh, baratos, se pagan en efectivo, efectivamente. Vale.
O sea que siempre se recomienda llevar un poquito de moneda local en el bolsillo. Exactamente. Por lo menos, Sí, si vamos siempre. a estar toda la semana, por lo menos 50 euritos en el bolsillo. Sí, para cualquier que no te sobren más de 3 o 4 millones de Exactamente, exactamente. Tema veganos, celíacos, ¿cómo está para este tipo de viajeros? ¿Cómo está también el tema de fumar? Los que todavía siguen manteniendo ese mal vicio, ¿se puede fumar? O... Para fumar no hay muchas limitaciones, de hecho es un país ahora mismo con este tipo de cosas con muy pocas limitaciones, pero el tema de veganos y de celíacos evidentemente les está costando en esa adaptación. Hemos Sí. visto que no es demasiado fácil, llevábamos a alguna persona celíaca en nuestro viaje y es verdad que intentan adaptarse, en algunos sitios sí, en otros menos. A ver, la parte del quien sea vegano, la cosa buena es que, como os decía, hay una huerta extraordinaria en el país. Entonces, todos los días cuando comíamos, antes del primero, había una cantidad enorme en la mesa de ensaladas, Sí. no de ensaladas bien cocinadas, como de verduras aliñadas, Sí, pero muchas veces también te verduras las ponen en tempura, ¿no? y tempura, Sí. efectivamente. frutos secos. Siempre en todas las comidas que se incluyen, ahí en el centro de la mesa se pone una serie de aperitivos Se que come muy acompañan la rico, comida. muy rico. Muy, muy rico. Yo he comido muy bien. Sí, Yo he se comido come muy muy bien. bien. Sí. Sí, sí. En las mezquitas hay que taparse, en las que tiene culto, evidentemente sí, ¿no? O sea que Sí. es Desde recomendable, luego. como cualquier otro país musulmán, el llevar eso en la mochilita de mano, algún pareo, alguna historia Exactamente. En efecto. para abrazos y demás. El tema de las propinas, ¿cómo va? Bueno, hay un tema de propina obligatoria por cuestiones de organización del viaje que hay que pagarlo allí en destino y lo marcamos en todas las web, en todos los viajes organizados. Es obligatoria una propina que está en torno a los 40-45 euros por persona durante todo el viaje. Y luego, evidentemente, ya en los restaurantes y demás no es obligatorio, por supuesto, cada vez lo aprecian más. En España no somos muy dados a dar propinas, no es habitual, no es de los países que se conocen por dar las propinas. Cuando empiezan a llegar americanos y demás, la dan casi por filosofía y esto pues se agradece evidentemente, pero no es obligado salvo las que precisamente por ese motivo en todos los tours se mete como obligatorio para pagar en destino. En los restaurantes, hoteles y demás no es obligatorio, por supuesto se agradece siempre. Vale, Beatriz López Serrano nos dice que el frío en cualquier destino, evidentemente tenemos hasta las 10 personas que ya empieza a ser un grupo especial, podemos cotizar hasta 9 personas, cualquier circuito en privado, con vehículo en privado y con guía en privado, ¿no, chicos? Cuidado con el guía, insisto, o sea, el guía para 9 personas ahora mismo no está disponible. En Uzbekistán no, pero sí, En está general hablando sí, de cualquier Sí, 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 destino, en general de sí. cualquier destino. Sí, Hasta ese, máximo 9 personas. En Uzbekistán lo que estamos haciendo, no sé si alguna vez lo hemos comentado, dentro de Caná, que estamos haciendo nuestra propia escuela de guías y lo estamos traspasando también incluso a Uzbekistán, ¿vale? Porque creemos en este destino y estamos también formando una serie de guías a través de la universidad, a través de nuestros contactos en Uzbekistán para tener guías propios de Caná también en Uzbekistán, puesto que se sabe que se van a necesitar el año que viene y al otro se van a necesitar mínimo el doble o el triple y no es fácil porque el español no es un idioma que esté allí introducido. No hay clases de español fácilmente, ¿no? Con lo cual estamos intentando desde Canac potenciarlo y yo creo que el año que viene ya empezaremos a ver los frutos. Muy bien. Brigi Soria desde Pamplona. Saludo, Brigi. Nos dice que preciosa la presentación. A ver qué vinos tienen, de dónde. Que se lo pregunta un cliente de los 4 clientes suyos que le salen el 12 la semana que viene, el 12 del 6. A ver. Sí, vinos, sí. A mí el que más me gustó de los que probé ayer era un Rioja. Era un Rioja, ¿no? Sí. Pues, es Sí, cierto que haciendo vino en la zona de Samarcanda vimos muchos viñedos en la carretera. No son muy buenos. Olvídate. No hay denominaciones de origen, no hay No, pero bueno, nada. el que servían ellos se podía beber sin ofenderte, pero no era nada del otro mundo. Pero bueno, en los restaurantes de Tashkent y de Samarcanda, fuera de ahí es más difícil, pero en los restaurantes de Tashkent y de Samarcanda encontrabas una cierta carta internacional. Sí, pero no es el país para ir pero no hay vinos de producción propia, vamos. O sea, a ver los hilos. Como dice Hugo, lo están empezando, a hacer, como sí. todo Sí, al principio. pero es como en la época que los chacolís o los ribeiros se hacían en las trastiendas aquí y no había un control de producción y cada uno producía lo que estimaba oportuno que era bueno. Entonces,
Entonces todavía ahí queda un camino por recorrer. No es un destino para turismo enológico, ¿no? Exactamente. Cristina de la Puerta nos pregunta a ver si en los mercados nos cogen euros si no tienes moneda local. Sí, Sí, euros. sí. En los mercados te aceptan euros, sí. No sé Vale. hasta qué punto el cambio es el más conveniente, pero en general el aceptan. cambio no es el más conveniente, No. pero aceptarlo lo aceptan, como aceptarían dólares también, pero sí sería bueno recomendar a la gente, si va a viajar con euros con esa idea, que lleven billetes pequeños. Exactamente. Exacto. Exacto. Porque luego el cambio se lo van a dar. La vuelta se la van a dar Efectivamente. realmente en son y el cambio no va a ser el mejor, sin duda. Pues muchísimas gracias, compañeros, Carlos, Hugo, Paola, y muchísimas gracias a todas las personas que os habéis mantenido durante todo este tiempo al otro lado. Esperamos haberos trasladado la experiencia, no solamente los conocimientos acerca del país, sino la experiencia que era un poco el propósito de hoy, esa experiencia ya de 3 operativas charter que hemos mandado a Madrid en el vuelo de Where to Fly con la gestión de Canac, y que creemos que han sido un éxito desde la primera y que cada semana vamos creciendo, y vamos mejorando pequeños detalles, porque en principio el planteamiento ha sido fantástico. Las que y los que estáis al otro lado, no nos faltéis, sois nuestro único canal de venta, sois nuestra alma, y sin vosotros no somos nada y no somos nadie. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.